Hola, bienvenida a un nuevo tutorial de costura. En esta ocasión te mostraré cómo hacer esta sobrecamisa usando mi patrón Dexter. Puedes comprar este patrón en mi tienda, tienes el... Empezaremos cosiendo los puños. Debes doblarlos a la mitad y pasar un pespunte para unirlos. Para hacer el cuello, debes juntar derecho con derecho las dos piezas y unirlas dejando la parte de abajo sin coser. El siguiente paso será juntar derecho con derecho de la manga y pasar un pespunte por todo el lateral. Debes asegurarte que coses una para el lado izquierdo y una para el lado derecho, ya que el recorrido de la sisa es diferente. Para eso, fíjate en las marcas que has hecho al cortar los patrones. En una manga está la parte con dos marcas encima de la de una marca, y en la otra manga están posicionadas del revés. Coseremos todo el lateral de la manga. Ahora juntaremos el trasero con las dos piezas del delantero derecho con derecho y coseremos los laterales y los hombros. Para hacer los hombros puedes utilizar dos técnicas. Una es la realización de pequeños pliegues hasta ajustar el hombro, o pasar a unirlo y fruncirlo. Aquí puedes ver la diferencia entre cada técnica. Yo utilizaré la de los pliegues. Recuerda remallar todas las piezas mientras vas cosiendo. Puedes utilizar una remalladora o una puntada en zigzag de una máquina normal. Ahora debemos doblar los puños a la mitad. Para ajustar los puños a la manga, debemos fruncir la bocamanga. Para eso, vamos a seleccionar la puntada más larga de nuestra máquina y la tensión más floja, y pasar un pespunte sin rematar ni al principio ni al final. Ahora ya puedes unir las costuras del puño con la bocamanga derecho con derecho y tirando del hilo ajustar todo el contorno poco a poco. Coseremos todo el contorno.
Para unir la manga al cuerpo, juntaremos la tela derecho con derecho y empezando por la costura lateral, iremos uniendo las dos piezas. Coseremos todo el contorno. Para rematar el delantero de la camisa, debemos doblar la vista derecho con derecho, haciendo coincidir las marcas que tenemos en el patrón. Pasaremos un pespunte hasta esa marca a 1 centímetro y le daremos la vuelta para asear las esquinas. Debes doblar el resto de la vista y meter el margen de costura hacia adentro. Haremos lo mismo en el otro lado y coseremos ese margen de costura lo más cerca del borde que podamos. Para colocar el cuello debemos unir primero los extremos y luego ir adaptando la camisa al cuello. La camisa tiene un poco más de recorrido que el cuello, por lo que deberás embeber la tela poco a poco para que quede ajustada. Cose todo el contorno del cuello. Debes pasar un pespunte cogiendo el margen de costura del cuello para que quede en la posición correcta. Por último, realiza el dobladillo de la camisa. Puedes hacer un dobladillo doble o uno simple remallando la tela previamente. Y esto es todo, nuestro patrón Dexter terminado. Si te ha gustado, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué patrones te gustaría que realizase.